una particular importancia a la hora no tanto de estudiarlo desde un punto de vista técnico y académico, sino de reflexionarlo y analizarlo desde el punto de vista de la economía. Los recursos naturales son justamente los que dan sustento a toda la economía y por lo tanto debemos tener una consideración especial hacia ellos. Hace décadas atrás los recursos naturales no tenían ningún tipo de consideración. Uno cuando hablaba de costos solamente pensaba en el costo de la producción de un bien y no pensaba en el impacto ambiental, por ejemplo, que esto podría generar. Y que en general eso termina teniendo consecuencias económicas a su vez, a corto, mediano o largo plazo. Así que estamos poquitos, pero igual vamos a arrancar. Vamos a tratar de hacer breve esta clase. Igual la vamos a interrumpir, en algún momento se va a conectar el licenciado para decirle unas palabras a ustedes. Bueno, ¿qué son los recursos naturales? Son los bienes que se obtienen de la naturaleza sin mediar intervención del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tal como lo están escuchando. Así como se obtienen la madera, el pasto, los bienes agrícolas, ganaderos, sin mediar. Si yo le pongo algún tipo de transformación, algún tipo de proceso a estos bienes, ya no voy a estar hablando de recursos naturales, sino que voy a estar hablando de ¿qué? Materia prima, profe, buenas tardes. ¿Recursos artificiales? Profe. Vimos recursos artificiales nosotros yo le estoy diciendo que esta es la última clase. ¿Qué tal, profesor? Brian Salina habla. ¿Qué tal? Ya sería un factor no originario, sería, porque ya han sido creados por el hombre, sería, tiene mano de obra de hombre. A ver, vamos a silenciar un poquito, todo está bien, es correcto, Brian. Ahora, si no es un recurso natural, ¿qué otro recurso puede ser? Escriban en el chat. Productos derivados, ¿por qué les cuesta tanto? Si es algo que ya lo vimos. Así empiecen a repasar porque así no están por rendir el examen. Si no es un recurso natural, ¿qué es? ¿Qué otros factores? Es capital, son bienes de capital, claramente. A ver, factor trabajo no es tecnología tampoco, mucho menos factor empresario. Yo le estoy diciendo, no es un factor natural, por ende y por simple descarte, es un bien de capital. Si yo a la tabla volvamos, hagan de vuelta a memoria y volvamos al slide de bienes de capital, ¿se acuerdan que yo le ponía las tablas de madera como mecanismo de construcción? Bueno, yo acá tengo el árbol lo transformo en tabla de madera y eso es un bien de capital. A no confundirse, por favor. Lo de bien originario y no originario, eso no lo vimos, así que no se preocupan mucho por eso. Sigamos. Profe. Sí. O sea, el ganado no sería entonces recursos naturales. Sí. La vaca, porque sí. el hombre interviene ahí, por eso pregunto. Lo alimenta y eso. También regamos las plantas. No necesariamente. También regamos las plantas y no por eso dejan de ser recursos naturales. A lo que nos referimos cuando hablamos de que no media intervención del hombre, es de que el hombre no crea al producto. Nosotros no creamos a la vaca se crea sola. Ahora que nosotros le facilitemos el alimento, medicamentos o lo que sea, es otra historia. Si bien son procesos productivos, no hay una intervención directa. Nosotros extraemos el bien de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, yo de la vaca no voy a hablar, pero sí puedo hablar, qué sé yo, del cuero. Yo tengo que ir y curtir el cuero. Hasta de la carne de la carnicería. Yo tuve que pasar a la vaca por un frigorífico. Pero la vaca, sola vaca, es un recurso natural. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos recursos naturales. Clasificación. Esto es muy de secundario, porque esta clase es muy simple y muy básica. Esto ya me da esta cosa decirlo.
tenemos renovables y no renovables. ¿Cuáles son los renovables? Los renovables son todos aquellos que vuelven a aparecer. ¿Cuáles son los no renovables? Una vez que los ocupamos, no vuelven. Por ejemplo, los minerales, los fósiles, el gas, etc. Una vez que nosotros vaciamos las vetas o los depósitos de estos recursos, no se regeneran, ¿sí? Sin embargo, sí se regeneran los de los renovables. Aún así, dentro de los renovables tenemos los agotables y los no agotables. ¿Cuáles son los agotables? Los agotables son todos aquellos que se podrían llegar a extinguir. En cambio, los no agotables no se extinguen. Por ejemplo, una fuente no agotable de energía es el sol. El sol, no importa cuántos paneles solares nosotros pongamos, no se está por acabar. O por lo menos no por culpa de nuestra acción. No por culpa de los paneles solares que podamos poner. Sin embargo, el viento, muy bien. Sin embargo, los pescados, los peces de un río, se pueden llegar a agotar. Si nosotros depredamos los peces de un río sin ningún tipo de medida o recaudo, seguramente se van a eliminar. Y no, Olivares, el petróleo es un bien no renovable. Una vez que yo ocupo el petróleo no se puede volver a generar. Bueno, por lo menos en términos de millones de años no se puede volver a generar. Por eso, agotable, por ejemplo, son los peces de un río. Si yo no respeto la veda, si yo no pongo periodos de veda para que los peces se reproduzcan, seguramente voy a terminar depredando y extinguiendo toda la fauna del río. El aire y el agua. No sé qué me están diciendo, supongo que me están dando ejemplo de recursos no agotables. El aire es no agotable, claro, el aire es no agotable. Ojo, ojo con algo. ¿Qué es el aire? ¿A qué se refieren con aire? Porque una cosa es el viento y otra cosa es el oxígeno. Y en algunos lugares del mundo el oxígeno podría llegar a considerarse que empieza a escasear de cierta manera. Porque cada vez vemos más de que el oxígeno, por ejemplo, se empiezan a aparecer estos productos que son para limpiar el aire, o sea que empezamos a pagar por tener oxígeno puro. Sí, hay en algunos lugares donde se paga por tener oxígeno puro. Un aire más limpio, si se quiere. Claro, en lugares que están muy superpoblados, en lugares que tienen alta contaminación. Cuidado con esto, ¿eh? Te dicen que uno vive porque el aire es gratis y en México hay un alto grado de polución, eso es cierto. Y empiezan a aparecer estos aparatos como estos filtros de aire que aparecen ahora para limpiar los ambientes. Claro, en Bangladesh no existe eso porque en realidad no les importa. Bien, estamos entonces, hasta acá la clasificación, yo creo que ha quedado clarísimo. Bueno, ahí tenemos los ejemplos. ¿Cuáles son no renovables? Los yacimientos de carbón, el petróleo, el gas, la energía nuclear. La energía nuclear es no renovable, claramente. Recursos agotables, el pez. Recursos no agotables, la luz solar, los vientos. Y bueno, ¿y por qué cobra particular relevancia todo esto? Todo esto cobra particular relevancia a partir de la visión de Robert Malthus, quien fue un clérigo del siglo XIX, que él decía lo siguiente. Decía que la población crecía de manera geométrica, mientras que los alimentos o los recursos crecían de manera aritmética. ¿Cómo era aritmético? Geométrico. Profe, ¿le puedo corregir? Sí, ahí está. Sí, los alimentos crecían de manera aritmética y la población de manera geométrica.
Sí, ¿Así acá era? lo que yo leí es que Sí, para Moltus la población crece de una manera exponencial y la claro, producción de alimentos crece de una manera aritmética. por eso, y eso es lo que le acabo de decir, Sí, de manera aritmética los alimentos y geométrica la población. Geométrico es lo mismo que exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los alimentos crecen así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, bla, 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 bla. En cambio, la población crece 1, 2, 4, 8, 16, 32, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, como se ve en el gráfico, la población supera a los recursos. Eso quiere decir que tenemos más personas que recursos. No habrá suficiente para... No, exactamente. No, la escasez ya es un hecho siempre, desde siempre, pero el hecho es que acabamos de tener una escasez más grave. Y entonces, ¿qué decía Malthus que iba a pasar? Bueno, Malthus hablaba de la regulación propia por medio de 3 mecanismos. Genera que las poblaciones migren. No importa porque esto estamos hablando a nivel mundial, Iván. Esto que está hablando Malthus es a nivel mundial, no es a nivel de un lugar o de una economía. Si no hay recursos, no hay recursos acá ni en ningún lado. Significa que la población mundial, porque acuérdense que Robert Malthus ya vivía en tiempos de una economía globalizada. Ya David Ricardo ya había postulado sus principios sobre la división de trabajo a nivel internacional. Mediante el comercio uno ya podía adquirir bienes de todo. Está bien, no había la velocidad o la facilidad que hay hoy en día, pero ya existían barcos, ya existían, eh, muy arriesgado, no recuerdo exactamente qué medio de comunicación era el más adelantado en esa época, no sé si no había telégrafo ya, me parece que no. No había telégrafo todavía, pero sí habían servicios postales bastante eficientes. Así que eh, Robert Malthus decía que esto se iba a terminar regulando por medio de 3 mecanismos: de pestes, de guerras y hambrunas. Por eso es que en su momento a la economía también se la conocía una, como una ciencia lúgubre, una ciencia negra, que hablaba del oscuro, que hablaba de todos estos temas de hambre, de guerra, de peste, de que nos íbamos a ir a la extinción y demás. ¿Qué pasó? ¿Tuvo razón Robert Malthus? Un poquito, porque siguen existiendo, todos estos elementos siguen existiendo, no han desaparecido, de hecho hemos convivido durante el siglo XX con todos ellos, siglo XXI seguimos, sin ir más lejos estamos en medio de una pandemia mundial, y hay que ver nada más que esta vez estamos al punto de no de tratar de minimizar por primera vez a gran escala los efectos de la pandemia. Pero bueno, ¿qué otro factor tuvo particular intervención aquí? Bueno, también tuvo intervención la segunda revolución industrial y el asentamiento de las tecnologías en general, porque fuimos descubriendo que las tecnologías nos permitían aumentar de manera exponencial también a nosotros nuestros recursos. Nos da la posibilidad de ir creciendo nuestros recursos de manera casi equiparable al crecimiento de nuestra población. Entonces es la tecnología la que a nosotros nos permite sostener nuestros crecimientos. Bien, ¿seguimos? Yo para hablar un sí, poquito sobre lo que había. Bien, el gran punto de esta unidad, externalidades. Ya hemos hablado bastante de externalidades, pero vamos a hablar un poquito más, en caso de que a alguien no le haya quedado claro, y porque es lo más importante de la unidad. ¿Qué es una externalidad? Una externalidad, como dice ahí en el slide, es la consecuencia de una actividad
que son soportadas por un tercero no relacionado con dicha actividad. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? ¿Se entiende perfecto este concepto? ¿Preguntas? ¿Alguien no lo entiende? Profe, un ejemplo podría ser como alguna, no sé, una empresa no, pero cómo la energía nuclear contamina el ambiente y nos afecta a nosotros, o sea, nosotros seríamos los terceros en ese caso. El ejemplo que dio usted de Uy, las perdón que la desactivé a la compañera sin querer. Activá nomás y seguí, disculpate, corté sin querer. ¿Ese podría ser un ejemplo de una externalidad negativa de los recursos naturales o cuál podría ser? Cualquier contaminación es una externalidad. Cualquier clase de contaminación genera externalidades, eso que no quepa ninguna duda. Igual, en general, salvo casos muy puntuales, la energía nuclear suele ser bastante limpia, si es que sabemos qué hacer con los desechos, digamos. Per se no genera nada que no se pueda controlar, en general. Pero tiene sus riesgos. De repente pasa algo como lo de Chernobyl y ya vemos cómo ha quedado totalmente devastada toda el área y circundantes sin poder tener ningún tipo de control al respecto. Vamos a volver con alguien me pidió que explique de vuelta lo que es una externalidad. Como dice en el slide, una externalidad es la consecuencia de una actividad que son soportadas por un tercero no relacionado a dicha actividad. Como daban el ejemplo, pues, supongamos el caso de Chernobyl. Caso muy conocido, muy emblemático. Si no saben de lo que les estoy hablando, háganse un favor y entren a Wikipedia por lo menos para leerlo. Después del accidente nuclear, hasta el día de la fecha en Chernobyl habita el objeto más peligroso sobre toda la Tierra. Se conoce como la pata del elefante y es no sé cómo explicárselos, es como un desecho radiactivo sólido que es tan pero tan peligroso que uno no se puede acercar más de 50 metros, a menos de 50 metros, sin morir de manera inmediata, aproximadamente. Es más, nadie que se haya acercado a la pata del elefante vive para contarlo, ni aunque te acerques con trajes antirradiación. Es tan pero tan fuerte la radiación de ese objeto que mata a cualquiera que se acerca. Y eso es claramente, imagínense ustedes que ustedes vivían en Chernóbil y de repente ustedes no tenían nada que ver con la planta nuclear. Es más, tenían, no sé, por decírselo, tenían un panel solar instalado en su casa. No tenían nada que ver. Ni siquiera recibían el servicio. Y un día explota la planta nuclear, queda todo contaminado y ustedes ya no pueden vivir más en su casa. Suponiendo que no se murieron en la explosión, claro. Ese es el más claro ejemplo de una externalidad negativa. Profe, ¿cómo explotó lo de Chernobyl? Se lo atribuye a una falla humana. Creo que en Netflix hay un documental bastante bueno al respecto. En YouTube también hay un documental. Pueden entrar y mirar, siempre es una... La explosión de la fábrica de Río Tercero, ¿cuál explosión? No estoy al tanto. Bien, entonces, eso es una externalidad. Las personas que vivían en Chernobyl y no tenían ningún tipo de relación con la planta nuclear, se vieron afectadas debido a la actividad de esta, al fallo que tuvo. Ahora, por ejemplo, también puede ser una externalidad positiva. Por ejemplo, yo soy una persona que disfruta mucho de alguna actividad deportiva en concreto. Me voy a un hotel y mi balcón casualmente da un playón deportivo donde se juega dicho deporte. Yo no tengo nada que ver con el playón deportivo, ni tampoco el hotel, pero yo me veo beneficiado porque puedo disfrutar de la actividad que veo desde mi balcón. Eso es una externalidad positiva.
Así como es una externalidad negativa cuando mi vecino pone música muy fuerte a las 3 de la mañana. ¿Se entendió, Brune? Bien. Brune seguramente le va a ir muy bien en el parcial porque es la única estudiante que siempre pregunta cuando no entiende algo. Eso por lo menos demuestra interés. Seguimos. Profe, Sí, otro ejemplo de externalidad positiva que usted dio, la clase de falla de mercado que vimos externalidad, fue que las abejas que polinizan el campo de ambos productores. Eso sería, ahí están las filminas. sí, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un campo de girasoles y al lado de mi campo de girasoles se instala un apicultor, yo no tengo nada que ver con el apicultor no tiene nada que ver conmigo, pero ambos nos vemos beneficiados. ¿Por qué? Porque mis girasoles son polinizados por las abejas y las abejas tienen donde polinizar cerca para ir a hacer miel. Ese es un claro ejemplo de externalidad positiva. Ninguno de los dos tiene relación con la actividad del otro, pero nos beneficiamos mutuamente. Nos afecta. ¿Cómo nos afecta? Positivamente. Las externalidades son causas de fallos de mercado. Son causantes de los fallos de mercado. Repasemos un poquito. ¿Qué es un fallo de mercado? Para saber qué es un fallo de mercado tenemos que saber que cuando el mercado actúa de manera ineficiente. Y cuando el mercado actúa de manera eficiente, para eso tenemos que saber para qué sirve el mercado. El mercado sirve para asignar bienes. Entonces, cuando el mercado no asigna bienes de manera eficiente, es decir, hay personas que quedan insatisfechas, ya sea por precio o por cantidad, tenemos un fallo de mercados. Las externalidades generan fallos de mercado. ¿Sí? Así como los mercados incompletos generan fallos de mercado. Ayer justamente hablaba, hasta lo último estuvimos hablando de cómo un mercado incompleto podía generar fallos de mercado. Profe, le hago una consulta. Por Sí. ejemplo, allá en mi pueblo está la empresa azucarera del azúcar Ledesma. ¿De dónde sos vos? De Jujuy. ¿De qué pueblo? Ledesma. Se llama el pueblo de Ledesma. Sí, y bueno, ahí está la fábrica de azúcar, o sea, la azucarera. Ahí, por ejemplo, es todo el día es un olor horrible. O sea, usted pasa por esa zona y no se puede respirar del olor que tiene. ¿Eso vendría a ser una externalidad negativa? Claramente. Sin ningún lugar a duda. Vos no tenés nada que ver con la azucarera, pero sin embargo pasás por ahí y sentís el olor. Hasta inclusive puede ser que sea, muy seguramente sea perjudicial para la salud. Mínimo un dolor de cabeza te debe dar. Sí, y también, por ejemplo, a las horas que tienen que entrar los empleados, digamos, suena una alarma muy fuerte que 1 de la mañana, 3 de la tarde, una cosa así, suena, donde se escucha en todo el pueblo. ¿Y hace algún tipo de compensación la fábrica por esto? No. ¿Paga algún tipo de impuesto o algo? No sé, no sabría decirle si pagan impuestos, pero a la gente no. Bueno, eso habría que ver porque, a ver, si ellos generan un daño ambiental, que en este caso puede ser la contaminación por el olfato o las pasteras también, en el caso de las pasteras, o inclusive la contaminación sonora, deberían dar de algún tipo. Y acá entra en juego lo que vamos a ver. Acá nos viene bien para explicar ahora lo que es el teorema de Cos. ¿Cómo se determina el teorema de Cos? El teorema de Cos, primero y principal, y esto que les quede bien claro, necesitamos dos requisitos. Primero, que los derechos estén bien definidos y segundo, que el costo de las transacciones sean cero. ¿Qué queremos decir cuando decimos que el costo de las transacciones tienen que ser cero? Nos referimos a que la intermediación, la capacidad para llegar a un acuerdo no tiene que tener ningún tipo de valor adicional más que ponerse de acuerdo entre particulares. A eso estamos haciendo alusión con el teorema de Cos. ¿Bien? Bueno, entonces, supongamos que vos tenés claramente el derecho
a una... Vos tenés tu derecho a no escuchar la campana. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale para vos el no escuchar la campana, Fabiola? Y si yo viviera allá en Ledesma en este momento, sería muy importante para el descanso sobre todo. ¿Podés ponerlo en términos monetarios? Y no sé, 50.000 pesos 50.000 pesos al año. al año. Así Al que, año. Bien, entonces tenemos los 50.000 pesos al año de Fabiola. ¿Cuántas personas viven en el pueblo? ni idea, profe, en este momento. Hace bastante que no estoy allá. Bueno, digamos que 10.000. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cuánto es 50.000 por 10.000? ¿Bien? ¿500 millones? ¿Es correcto? Bien. Sí. Bueno, Profe, entonces, el pueblo... acá dice que hay una capacidad de 43.000 personas, pero eso creo que es el departamento. No importa, esto está para hacer el ejemplo nomás. Entonces vamos a decir que el pueblo, Ledesma, valora el silencio, por así decirlo, en 500 millones de pesos. ¿Qué beneficios reporta la fábrica Ledesma a sus propietarios al año? Y seguramente muchísimo más, profe. Bueno, digamos que 200.000, por así decirlo. entonces tenemos 200.000 millones. ¿Sería así? ¿Cuál sería la solución? Hay dos soluciones posibles. La primera solución sería que el pueblo en su conjunto, esto es suponiendo que la fábrica tiene pleno derecho a operar como lo está haciendo, ¿sí? Esto es muy importante, los derechos de propiedad tienen que estar muy claros. Suponiendo que la fábrica tiene pleno derecho a operar como lo hace, sin tener ningún deber al respecto de las campanas, por lo menos, tendría que decir que valora su actividad en 200.000 millones de pesos al año, ¿sí? Entonces, para que cesen las campanas, la fábrica no va a aceptar menos de 200.000 millones de pesos al año. Entonces, los habitantes de Ledesma deberían pagarle 200.000 millones de pesos a la fábrica para que cierre. ¿Se entiende esto? O para que cese su actividad por un año. O la fábrica debería pagar 500 millones a los ciudadanos para que soporten el ruido de las campanas. Salud. En cualquiera de los dos casos, si lo hacemos por este medio de negociación interna, el resultado siempre va a ser el siguiente. Un rendimiento de 200.500 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en la transacción O va a seguir produciendo la fábrica y los ciudadanos van a tener 500 millones de pesos, o la fábrica va a cerrar y va a tener, los ciudadanos van a conseguir el silencio y la fábrica va a conseguir los 200.000 millones a lo que está acostumbrado a cobrar.
ambas partes de alguna manera terminan ganando el importe mínimamente monetario de sus pretensiones. Entonces el resultado siempre va a ser la suma de ambos. No importa, Agustina. Ahí llevamos otro ejemplo. Ya seguimos. Ahí que se me fue. Ustedes usen mucha imaginación y hagan de cuenta de que esto es una colina con un lago y 2 casas. ¿Sí? No se rían de mi dibujo, el que se ríe de mi dibujo reprueba. Entonces, yo acá tengo la casa de A y la casa de B. La casa de B tiene un arbolito muy chulo acá que están viendo. Y acá está, esto es el muro que divide la casa de A y la casa de B. B tiene un árbol al que tiene claramente derecho. Y A tiene una vista al lago a la que claramente también tiene derecho. Pero la vista de A se ve perjudicada por el árbol de B. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? A valora la vista en 2000 y B valora el árbol en 1500. Entonces, una de dos, o A le paga a B para que corte su árbol, o B le paga a A para que soporte al árbol. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cuál sería la solución más eficiente acá? Cortar el árbol. ¿Por qué? Porque de esa forma B ganaría dinero y A ganaría su vista. Muy bien, exactamente. De esa manera, A gana su vista, que la valora en 2000, pagando 1500, supongamos cualquier valor que pague entre 1500 y 2000, va a estar ganando su vista, y B va a estar ganando 1500 o más, que es lo que valora su árbol. Supongamos que le paga 1750. Entonces, B ganó 1750 y A ganó su árbol, su vista, perdón, más 250. En cualquier caso, el valor sumado de ambas satisfacciones va a llegar a 3500. Profe, y en un caso que B no acepte, ¿qué pasaría? Ahí ya se va, ahí ya sería algo legal. Claro, por eso siempre hablamos de que los derechos de propiedad tienen que estar bien claros. ¿Quién tiene derecho a qué? Porque si, por ejemplo, A tiene derecho a la vista sin importar lo que B opine, A manda a la municipalidad que le corten el árbol y terminó la discusión. Nadie le paga a nadie a nada. Por eso es muy importante tener en claro cuáles son los derechos de propiedad. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió, Agustina? Me dice que no, de Agustina me da que me dijo que no entendió y si entendió o no. Bien. Perfecto. Bueno. Uno de los puntos más importantes dentro de los recursos naturales es el término de me quedé en blanco, perdón. Desarrollo sustentable. Ahí está. Desarrollo sustentable o desarrollo sostenible.
y que lo tenemos incorporado en la Constitución Nacional, en el artículo 45, donde dice: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas, que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de futuras generaciones. Eso que está escrito en rojo es la definición de desarrollo sustentable y está en la Constitución. Así que esto obviamente lo tienen que saber perfecto. No hay excusa. Artículo 41. Artículo 41 de la Constitución Nacional. ¿Está? Profe, entonces cuando hay deforestación, no me sale la palabra. Deforestación. Exactamente, estamos yendo contra lo que dice la Constitución porque estamos dañando algo para el futuro de la gente. Depende de cómo lo hagamos. Profe, en el caso del pino, Claro, ¿no sería? pará. Si hacemos deforestación, sí. Ahora, no es lo mismo hacer deforestación que plantar, que hacer un proyecto forestal y hacerlo de manera consciente, haciendo rotaciones de cultivo, talando de manera intercalada, porque obviamente si yo desbasto toda una zona y la dejo pelada, obviamente que estoy por hacer un daño muy, muy serio. Muchos se planteaban, por ejemplo, ¿por qué tantas inundaciones en estos últimos tiempos? Y claro, si todo el mundo deforestó para poner plantaciones de soja, y sí, una plantación de soja no chupa la misma cantidad de agua que un bosque. Y en ese caso, y sí, se te va a empezar a inundar todo. ¿Alguna otra duda? El fracking, famoso fracking. También, ¿qué más? Bueno, nos llevó, ¿qué? 45 minutos ver la diapositiva. ¿Alguna duda sobre este o algún otro tema del temario? Profe, eso es lo que pasa, otra vez Ledesma, por ejemplo, que ahora con el tema del cultivo de soja, sacaron bastante plantaciones, y en la parte de las montañas cortan el pase de los ríos para el riego, digamos, que tiene la empresa. Y cuando llueve muchísimo, es impresionante cómo se inunda en 2 segundos. Por acá en Corrientes la gente se sorprende por las calles, pero allá es llevar casas enteras. Es más, hay pueblos enteros que han desaparecido por culpa de eso. A eso me refiero. Y si eso, y no hay ninguno, no tienen ningún tipo de acción, no toman ningún tipo de acción, los vecinos, el Estado, nadie ahí. No, porque la mayoría del pueblo vive por la empresa, y si la empresa cierra o algo, la mayoría del pueblo va a quedar sin trabajo, y bueno, eso haría un daño bastante grande a la gente, a la economía de la gente. Así que muchas veces por eso se callan y bueno, siguen nomás. Es por eso creo yo que la empresa de EMA tiene todo lo que tiene de defectuoso. Sí. A ver. Profe, el tema de elasticidad de la demanda no comprendí bien, no sé si se puede explicarlo ahora o en la clase de repaso el lunes. No, miren, seguramente eso es un toque más complicado, que lo dejamos para el lunes, pero está bueno que me vayan preguntando ya, entonces yo voy a ir tomando nota de las cosas que quieren repasar el lunes. Entonces ya voy anotando. Para el lunes vamos a hacer entonces elasticidad, pero a ver, aclaro ya, no voy a hacer una clase de elasticidad desde cero. Yo el lunes voy a estar atento a hacer las explicaciones pertinentes a los puntos que requieran de elasticidad. Con esto les quiero decir que vengan con elasticidad estudiado y pregúntenme las dudas. No. Hoy no había parcialito. No sé, ¿entraron ¿hay algo en el aula virtual? Estaban los 2 cuestionarios, pero Sí, no 2. tenían fecha. Ni Bueno. había consignas, nada. O sea, sí tenían consignas, pero no tenían fechas cuando vos querías entrar. Hasta hoy a las 8 parece que es. Y bueno, entonces vamos a dar por finalizada la clase y entren a realizar los trabajos. Profe, pero no podemos enviar si no tenemos fecha.
en la comisión A3. A ver, dame un segundo, voy a mirar. Así que esto de los de Ledesma había sido que son unos bárbaros. Ven, por eso no hay que comer azúcar. El azúcar hace mal. Sí, profe, incluso los dueños de la empresa están en juicio por lesa humanidad y ni así, o sea, todo el mundo dice abrazo a la empresa, pero porque es el mayor movimiento económico que tiene el pueblo y los alrededores. No, seguro que sí. Ahí entran, en estos casos siempre entran las cuestiones económicas y demás, y es un tema. ¿Dónde están los trabajos? En el aula, profe, Sí. a lo último. ¿Cómo En la unidad 6 de recursos naturales. Unidad Profe, o si 6. no, Ambiente, ambiente y constitución, recursos marginales decrecientes. ¿Ese? sí, profe. No, esto es un trabajo práctico. Esto no es con fecha, esto lo tienen que pasar y presentar, digamos. Profe, nosotros Que nos da la opción de subir. No, pero eso es un trabajo común y corriente, digámosle. sí, es un trabajo como que nos pide siempre. Pero lo que nosotros decimos es que no tenemos fecha, no tienen fecha de entrega. Y súbanlo, ¿no lo pueden subir acaso? ¿Se puede? No, no se puede subir, no da la opción, profe. ¿Cómo? No da se la puede opción. subir, profe, ni hay tampoco fecha para entregar, por eso era la pregunta grupal Que justamente. aparece como cuestionario, no como trabajo práctico. Por eso te dice que es un cuestionario y no dice que este cuestionario no tiene ninguna pregunta y te dice que cierra hoy. A mí recién me pareció que cierra hoy, pero no me dan las preguntas para responder como cuestionario. A mí me aparece No, y para subir un archivo, ¿y no les deja subir un archivo? No, profe. Está deshabilitado la opción. Nada. Profe. Bueno, yo hablo con Natalia y en todo caso se los habilito yo ahora. Hay dos trabajos, profe, cuestionario sobre tópico de pobreza y ambiente y economía. Son dos, pero ninguno nos da la opción. Y bueno. ¿Y no le deja subir archivos tampoco? Tampoco. No, profesor, No, ninguno nada. de los trabajos no nos permite subir archivo ni nada. Y la otra Bueno, no se pregunta era preocupen, si... entonces yo ahora lo hablo con el licenciado. Profesor, y la otra pregunta era Disculpe, nosotros. yo tenía entendido que era como guía de estudio. Súbanlo de cualquier manera. ¿A dónde, profe? Cuando leyó la consulta, la consigna recién leyó otra cosa a lo que a mí me sale. No, los cuestionarios, a menos que se les indique lo contrario, lo tienen que presentar por grupos, porque no vamos a estar leyendo los trabajos de... Si es el que dice cuestionario sobre tópicos de pobreza, ¿es ese? No sé, porque se me salió, estoy entrando de vuelta. No, es el de ambiente y constitución. No, en el A3 nosotros tenemos cuestionarios sobre tópico de pobreza y el otro sobre ambiente y economía, en A3, no sé en el A1. Hay los mismos en el A1, son dos distintos, pero tenemos A ver. los también. A ver, esperen. Unidad 7. Criterio de clasificación de empresas. Teoría de costo. No. Unidad 6. Cuestionario sobre tópico de pobrezas, ambiente y economía. En el A3. ¿Y en el A1 no hay lo mismo? Escucho, sí. Sí, lo mismo, profe. Sí, profe, lo mismo. Bueno. El cuestionario de pobreza aparece en la Cuestionario unidad 5. sobre tópico de pobreza. Lea con atención el material. Bla, bla, bla. Escucho, papá. Lo que faltaría
lo que faltaría, profe, es habilitar la opción para que se pueda adjuntar el archivo. Profe, ¿le puedo hacer una cosa? Sí, El capítulo 5 y 6, ¿eso entra en el parcial? en el parcial entra todo lo que vimos en clase y todo lo que yo Hasta les el dije que iba a 7. entrar. Hasta el capítulo 7 que dimos. No sé de qué capítulo me estás hablando, Mar, si te estás refiriendo a las unidades, sí, de Las la unidad unidades. 1, de la unidad de 1 a la 7. Sí, sí. Ah, bueno. Muchas gracias, profe. El lunes van a tener el parcialito. Ah, perfecto. Listo. No tienen que presentar. Profe. Como dijo la compañera, es una guía de estudio. No tienen que presentar nada. ¿Lo de hoy? Sí. Es para que pregunten en clase, para que lo hagan, lo respondan y lo pregunten las dudas en clase. Ah, buenísimo, profe. Qué un lindo tema era. Así que lo hacen, lo contestan todo y el lunes trabajamos sobre eso. Buenísimo, profe. Gracias. Profe, disculpe Sí. una pregunta. Sí. Entonces el lunes que viene sería el parcialito y ¿qué día sería el examen? El 3 de mayo. El lunes siguiente. Ah, pero ¿y el parcialito qué fecha va a ser? ¿O es lo mismo? No sabría Tengo decirte. Bueno, entonces el examen es el 3 de mayo nomás. Gracias. Profe, Olivares habla. El del lunes, ¿va a ser como el anterior? Primero una hora de clase y después el parcial, el parcialito, o al revés. ¿Cómo me decías? ¿Se acuerda que el anterior primero tuvimos la primera hora de clase y después rendimos? ¿Ahora va a ser lo mismo el del lunes, el parcialito? Yo creo que sí. Gracias. Pero vamos a ver cómo les aparece en el sistema. ¿Qué pasó? A ver en el chat qué están diciendo. El 3 rendimos historia, A3 y A2 con Villagra. ¿Qué modalidad va a tener el parcial? Lunes 26 parcialito, sí, pero tenemos antes ahora. Bueno. Con el gran profesor, el doctor López Villagra. Le mandan un saludo grande de mi parte y rinden las dos materias que van a hacer. Sí, de la facultad. Sí, yo pensé que hoy rendíamos el parcialito y hoy rendimos historia también con el doctor Aleira, así que... Otro gran profesor. Así que era rendir las dos materias hoy. Profe, hay un documental sobre la explotación escasez de recursos que está muy bueno, se llama Las manos invisibles. ¿Está en YouTube el documental ese? Me dice el licenciado que les diga que estén atentos al aula virtual porque va a dejar trabajo que le van a ayudar a estudiar, va a dejar como guías de estudio. Que resuelvan las preguntas del libro de cátedra de cada capítulo, eso también les va a ayudar a estudiar. El lunes y miércoles hacemos prácticas parciales. ¿Está? O sea que van a tener parcialito lunes y miércoles. Buenísimo, profe. Muchas gracias. Ah, los Power, sí, sí, sí.
se los voy a subir. No se preocupen. Profe, ¿y los prácticos, las notas de los prácticos, tienen influencia por ahí en lo que vaya a ser nuestro examen o no? Beto. ¿Vos miraste el Chavo, Fabiola? Sí, no vale eso, profe. No me haga reír. Repaso y después vamos a hacer el repaso y después vamos a hacer el parcialito. No les puedo decir porque no, en realidad no tiene, en principio la respuesta es no, no tiene efecto sobre las notas. Tiene efecto positivo solamente. Si ustedes les hacen, les ayudan. Si ustedes hacen el examen y el examen está bien, no hay más que discutir. Su examen está aprobado, listo, terminó la discusión. Ahora, si su examen está flojo de papeles, yo voy a sentarme a pensar en cosas como, ¿quién es este estudiante? Este estudiante participa en clase, este estudiante hace preguntas pertinentes en la clase, este estudiante plantea sus dudas, este estudiante presenta los trabajos. Son cosas que yo voy a mirar a la hora de evaluar. Qué bueno, profe, qué bueno. Profe, nosotros tenemos el parcial el 3. ¿Cuándo nos darían la nota para tener una idea del recuperatorio por las dudas? Perdón, ¿me repetís? Que usted nos dice que el parcial es el 3, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros tendríamos la nota? ¿O va a ser igual que el parcialito? Si no es automática la respuesta, enseguida, al día siguiente o a los 2 días. Porque el lunes siguiente vamos a tener recuperatorio seguramente. Por eso, gracias, profe. Quizá no sea automático el 100% porque puede que haya alguna pregunta de desarrollo que tengamos que corregir. ¿Está? ¿Algo más? Profe, otra preguntita. Sí. No me quedó muy claro si el trabajo de ambiente y constitución se nos va a habilitar en algún momento o si tenemos que hacer completar las... No se te va a habilitar, Rogelio, no se te va a habilitar porque es para que vos estudies, no es para que presentes. Ah, sí, esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta, si teníamos que le planteo ahora. Gracias.